Hola, ¿cómo están? Hasta ahora, en las dos primeras clases, vinimos trabajando el liderazgo desde una conceptualización general, que refiere al liderazgo como fenómeno general. En esta clase nos vamos a adentrar ya en liderar en los servicios de salud. Y lo vamos a hacer con un texto de Olga Pinzón Espitia. Para esta autora, el liderazgo en los servicios de salud es un concepto que articula la capacidad para el mejoramiento de la prestación del servicio con la comprensión del contexto, involucrando a diferentes actores que tienen como fin último favorecer cambios para el beneficio de la población. ¿Qué significa? La primera cuestión que aparece es que el liderazgo en los servicios de salud va a tener que ver con un conjunto de acciones, de acuerdos para mejorar la calidad del servicio, y esto va a estar relacionado directamente con ese fin último que tiene que ver con el beneficio de la población. Es decir, el liderazgo va a articular esta capacidad de mejorar la prestación del servicio pensándolo y comprendiendo un contexto. Los contextos influyen muchísimo y tratando de involucrar en este proceso y proyecto a distintos actores para que precisamente para, a través de ese mejor servicio, favorecer los cambios para el beneficio de la población. Los servicios en salud tienen que ver, aunque parezca algo muy obvio, con prestar servicios de salud. Y eso tiene un impacto en la población. La razón de ser de los servicios de salud y también, ¿por qué no?, del rol de enfermería va a tener que ver con esto, con aquello que está ligado a la salud como efecto en la población, en cuidar a un otro. El recorrido del texto va a partir de una premisa, que es la que propone casualmente esta autora. Y estas premisas van a tener que ver con que el liderazgo es un componente fundamental de la gestión directiva y administrativa. ¿Qué significa que el liderazgo es un componente fundamental de la gestión directiva y administrativa? Bueno, estuvimos viendo la importancia de los liderazgos. El liderazgo tiene una gran importancia, impacta muchísimo en el desempeño organizacional. También vimos que impacta muchísimo en el bienestar organizacional. Y por supuesto va a impactar muchísimo en los servicios que esa organización presta, los productos de esa organización. Por eso, el texto propone que es necesario estudiarlo e implementarlo a nivel de las instituciones en pro del bienestar mismo de los trabajadores para contribuir al logro de la misión de las instituciones de salud. En este texto vamos a ver que hace muchísima referencia o muchísimo hincapié en la necesidad de estudiarlo, de la formación y por supuesto de la implementación en las instituciones. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, produce un doble impacto. El impacto en el bienestar mismo de los trabajadores, es decir, en el seno de la organización, y, por supuesto, a partir de este impacto y a partir de la mejora de la capacidad de los trabajadores, va a contribuir al logro de la misión de las instituciones de salud. El liderazgo produce la mejora positiva del servicio, hallazgo que es común en todas las investigaciones realizadas en organizaciones. Como vemos, una razón de ser fundamental de este liderazgo que venimos trabajando y proponiendo es el impacto hacia adentro, el impacto en términos de bienestar en la organización, de funcionamiento organizacional y, por supuesto, razón de ser de ustedes como profesionales en la mejora positiva del servicio. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo de esta autora? El recorrido del texto se basa en dos hipótesis que son complementarias. La primera va a tener que ver con que el liderazgo en los servicios de salud implica comprender el liderazgo como un componente fundamental del proceso de gestión y administración. Volvemos a repetir lo que veníamos trabajando recién. Es decir, la hipótesis es que el liderazgo es un componente fundamental en estos procesos. Y la otra hipótesis es que como competencia de los trabajadores en los servicios de salud impacta en la satisfacción, en la calidad del servicio y de la atención. Volvemos a esto. Cuando uno piensa en la necesidad de formarse, capacitarse, actuar en función de determinados saberes, propuestas y posicionamientos de cierto tipo de liderazgo, tenemos que ver primero qué es necesario.
que es necesario para este nuevo tipo de organizaciones, como ya venimos trabajando. Segundo, va a impactar positivamente y es necesaria y es un componente fundamental en los procesos de gestión y administración. Tercero, a partir de ello va a tener un impacto muy directo en la satisfacción y calidad de los servicios y de la atención hacia la población objetivo. Estas son las razones, desde la hipótesis de trabajo de Pinzón-Spitia y desde lo que venimos proponiendo también en el módulo, de formarse, capacitarse, adquirir determinadas herramientas que van a tener que ver con esta forma de pensar el liderazgo. El conjunto de saberes y prácticas de un líder van a tener que ver también con la necesidad de atender ciertos desafíos, de poder producir impactos que modifiquen alguna de esas situaciones desafiantes. Algunas de las que acá menciona tienen que ver con, por ejemplo, la existencia de profesionales poco adiestrados, poco capacitados y sin motivación. Una falta de motivación que muchas veces va a tener que ver con el mismo funcionamiento organizacional, que primero no da los espacios o el reconocimiento al profesional y que muchas veces en su misma estructuración no está actuando de manera eficiente en la razón de ser de la organización que va a tener que ver con la prestación del servicio. Por otro lado, se marca como una cuestión general una fuerza laboral que envejece y muchas veces la escasez de personal de enfermería necesario para atender las demandas. Es decir, muchas veces el personal disponible no es el suficiente para atender las demandas. Por otro lado, y yendo ya a términos más generales, se puede hablar que muchas veces hay una escasez de recursos frente a los desafíos. La misma organización no tiene todos los recursos necesarios, materiales, de personal, de capacitación, de lo que se les ocurra, frente a los desafíos que tiene que afrontar. Y por otro lado, estos desafíos se multiplican todo el tiempo porque hay rápidos cambios en el sistema de salud. Es decir, la organización aparte se ve interpelada a responder a desafíos de contexto cambiantes porque cambia el sistema de salud. Todos estos desafíos aparecen como oportunidades de abordaje precisamente para un líder en salud, para un líder en enfermería. Podríamos decir que en un líder hay una responsabilidad, hay un compromiso en pos de brindar las respuestas y las herramientas necesarias para la transformación que garantice un mayor bienestar dentro de la organización y una mejor prestación de servicios. Esto va a implicar un montón de conocimientos, de saberes y de herramientas, como venimos diciendo. Acá habla que el liderazgo en el servicio de salud y también en enfermería implica demostrar conocimiento de la vida política, social, técnico, el entorno económico, organizativo y profesional. Ningún área, ningún grupo de personas con las que estén trabajando está aislada de todas estas dimensiones. Todas ellas están impactando y son parte de la realidad de ese conjunto de personas con el que se trabaje. Todas ellas están presentes y son parte del acontecer de la organización. Y a partir de ser parte del acontecer de la organización, son parte del acontecer del grupo. Por supuesto que una organización en servicios de salud va a estar ligada a las políticas de salud del Estado en el que se encuentren. Cuántos recursos se necesita, qué importancia se le da, en qué lugar se lo posiciona. Por ejemplo, ¿en qué lugar en términos de conceptualización de la población misma se ponen los servicios de salud? Podríamos pensar también qué se espera de los servicios de salud, qué se cree que son los servicios de salud, qué importancia le damos. También el conocimiento de todo aquello que tiene que ver con el entorno técnico, las modificaciones, el entorno económico, la disponibilidad o no de recursos, qué pasa con ellos, dónde se encuentran, qué favorecedores, qué obstaculizadores podemos encontrar en el entorno. Porque el entorno implica favorecedores y obstaculizadores. ¿Qué significa?
Hay espacios, lugares, resquicios donde aparece la oportunidad, donde aparecen posibilidad de recibir recursos, apoyo. Hay otros que aparecen como trabas, como dificultadores. Y también tenemos que pensar los contextos organizativos. ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿En qué posicionamiento se encuentran? Incluso cuáles son los paradigmas. ¿En qué lugar se encuentra la profesión? ¿Cómo se la está preparando? ¿Qué características tiene? ¿Qué formación? ¿Qué lugar social? Como verán, son un montón de aspectos que aparecen y que tienen que ser conocidos. Podríamos decir, una organización está inserta en una sociedad. Su funcionamiento va a estar en relación directa con esa sociedad en la que está inserto. Cualquier grupo de trabajo en la institución también, en la organización, también está inserto allí y por ende todo lo que suceda va a tener que ver muy directamente con las características de la organización en la que se está inserto. Por lo tanto, porque producen efecto, porque producen impacto, uno tiene que tener un conocimiento general de todos estos contextos, de todos estos ámbitos que impactan directamente. El conocimiento general también va a permitir detectar obstaculizadores y facilitadores. Algo del entorno nos permite y nos apoya en este momento, nos da oportunidad de seguir en esta dirección. Algo de ese entorno, ya sea político, social o organizacional, me parece como una dificultad. Nadie que lidere puede pensar de manera aislada. Cualquier acontecer grupal es texto de todas estas situaciones de contexto. Por otro lado, acá menciona el conocer e interpretar la legislación y los procesos, y el anticipar y prepararse para el futuro mediante la exploración de las ideas, el mejoramiento de la práctica y las nuevas tendencias que tendrán impacto en la salud y los resultados. Vamos a abordar dentro de muy poquito lo que es la importancia de conocer e interpretar la legislación y los procesos. Eh, con relación a esto de anticipar y prepararse para el futuro, es necesario para un líder no solo estar viendo este presente, sino estar viendo las posibilidades de lo que va a suceder. Como concepto, vamos a tratar de explicar lo siguiente. Lo que va a suceder está en el presente. ¿Qué significa esto? En cualquier situación de cambio, cuando se produce un cambio, a veces incluso abrupto o disruptivo, muchos de los elementos presentes en ese cambio ya existían previamente. Lo que pasa es que todavía no eran preponderantes, estaban de manera incipiente. Hay una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, es una película bastante vieja, en la que se intentaba mostrar cómo todos los gérmenes del nazismo ya existían antes del surgimiento o cuando empezaba a surgir el nazismo. Es decir, todo aquello que hacía a lo que iba a suceder durante el nazismo ya estaba presente, todavía no como fuerza mayoritaria, pero ya estaba presente en la sociedad. La película se llama El huevo de la serpiente porque en un momento de la película se habla que una serpiente en el huevo, antes de nacer, ya existe, ya está, tal cual va a ser, pero en miniatura. Y por eso la película se llama El huevo de la serpiente. Hago esta pequeña disquisición para que se entienda que los elementos de hacia dónde se dirige la salud o en general ya están presentes, están hoy y hay que prestarles atención porque marcan lo que van a hacer. Las ideas que mañana
van a ser las preponderantes, probablemente ya incipientemente existan. Las nuevas tendencias están ya presentes, simplemente que todavía tal vez no sean mayoritarias, que no sean las que tengan mayor consenso. Las direcciones futuras uno las puede presagiar en esta situación presente. Hay que estar en el presente pensando en el futuro, qué es lo que va a pasar. La capacidad de transformar de un líder va a tener que ver con esta capacidad también de indicar direcciones, y esas direcciones van a tener que ser de alguna manera congruentes con las transformaciones que se vienen. Por supuesto que uno no maneja todos los elementos de estas transformaciones, pero puede pensar direcciones y adecuarse a ellas. Un líder está en el presente pensando hacia dónde se va y cómo estará preparado para ese hacia dónde se va. Decíamos recién que el contexto es texto del acontecer grupal, que significa que hay situaciones de contexto que impactan y son parte de aquella realidad de ese grupo de trabajo con el cual se está, al cual se intenta liderar. Un ejemplo de eso es la legislación. Todo lo que tiene que ver con el marco legislativo no es decisión organizacional, no es decisión del equipo de trabajo al que se lidere, pero sin embargo va a tener que ver con un conjunto de imposiciones, de posibilidades, de restricciones, de maneras de hacer las cosas que se van a tener que cumplimentar. Conocer e interpretar la legislación es conocer e interpretar ese marco que regula la conducta esperada o necesaria, en este caso, dentro específicamente de los servicios de salud y la enfermería. Conocer el marco legislativo es conocer un montón de obligaciones o posibilidades o restricciones en la conducta específica, ya sea dentro de los servicios de salud o todavía más específicamente en la enfermería. Esto tiene que ver con un contexto, como decimos, la legislación viene desde ámbitos políticos, sociales, legislativos e impacta en las posibilidades de hacer y de actuar en los servicios de salud. Después están los procesos, y al respecto, un estudio sobre organizaciones de salud encontró que ahí existe un elemento crítico. Hay un elemento crítico en casi todos los procesos y también la falta de normas conjuntas. En los procesos y en las normas que van a regular el actuar juntos, hay un aspecto crítico. O faltan, o se desconocen, o a veces no son congruentes, o a veces no son las que en este momento son las adecuadas para resolver los desafíos que se presentan. Un punto crítico en cualquier intento de liderazgo es conocer e interpretar esos procesos, también en la medida de lo posible y los alcances de la autonomía relativa, tratar de ver cómo optimizar esos procesos a partir de este conocimiento e interpretación. Y, por otro lado, otro de los aspectos que van a ser fundamentales en el liderar es esto, que los procesos y las normas sean vivenciadas como conjuntas, sean de alguna manera reconocidas por todos y conocidas por todos. Los procesos y las normas encuadran y posibilitan el hacer, la acción. Por eso, conocer, interpretar, tratar de mejorarlos es una de las tareas del liderazgo. Conocer e interpretar la legislación y normas de proceso favorece los resultados y la calidad de atención. Si hay un punto crítico que impide o que obstaculiza los resultados y la calidad
en la falta de normas conjuntas, en lo que hace a cómo están pensados estos procesos, cómo están internalizados, si ahí aparece una dificultad que impacta los resultados y la calidad, precisamente conocer e interpretar la legislación y normas de procesos, lo que va a hacer es modificar esa realidad, generar situaciones en que estos resultados y la calidad de atención puedan ser mejores. El mejoramiento de los servicios de salud van a tener que ver también con una adecuación, con una mejora de los procesos y las prácticas ligadas a nuevos conocimientos. En los servicios de salud es fundamental, obviamente, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con generar nuevos conocimientos, nuevos saberes, descubrimientos que permitan mejorar la práctica. Los servicios de salud tienen que estar indagando permanentemente esta realidad que se presenta, generando nuevos conocimientos, reajustando las prácticas en relación a estos nuevos conocimientos. Es una de las funciones que va a garantizar el servicio de salud. Y para eso es necesario formar líderes que sean capaces de trabajar en función de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo pensada como este proceso de identificación, análisis y corrección de las causas que originan daño secundario al paciente tras el tratamiento médico. La gestión de riesgo implica ver, observar los resultados de ciertos tratamientos e identificar todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con el daño secundario que originan estos tratamientos. La gestión de riesgo tiene que ver con un continuo observar los resultados de las prácticas e ir viendo dónde y qué es necesario modificar. La gestión de riesgo se relaciona entonces con la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia es una búsqueda sistemática de una respuesta basada en la investigación. Por eso se llama práctica basada en la evidencia. Es una búsqueda, un preguntarse, un investigar, observando la evidencia que se desprende de aquello que ocurre. Los datos solos no sirven, pero hay que tratar de recabar todas las evidencias pensadas como datos que nos van a ayudar. Para poder hacer algo con esos datos es necesario un enfoque reflexivo e interpretativo de estas evidencias. Es decir, la práctica basada en la evidencia va a tener que ver con un observar, con un recabar evidencia y también con reflexionar e interpretar esta evidencia. Y es necesaria para producir estos conocimientos que, volvemos a repetir, van a tener que ver con esto de trabajar en la gestión de riesgo. Trabajar en la gestión de riesgo, ser capaces de indagar a partir de la práctica basada en la evidencia, son necesarios para mejorar la atención y brindar mayor calidad. Trabajar en salud es un proceso inacabado de eternos descubrimientos en el camino. La gestión de riesgo es una de las maneras para que este proceso inacabado, donde siempre vamos a poder ajustar, mejorar, descubrir, ratificar o rectificar, es necesario. Las normas, los valores, en qué momento fuimos educados, los posicionamientos, son diversos en todos. No existe una homogeneidad, existe una heterogeneidad de experiencias, de formaciones, de expectativas, de saberes, de posicionamientos. El liderazgo también es la capacidad de gestionar la diversidad para que estas distintas perspectivas, posicionamientos, saberes sean incluidos desde el reconocimiento de la diversidad, aceptando la igualdad.
la igualdad de derechos, la igualdad de ser, de estar, una relativa homogeneidad que albergue estas perspectivas, experiencias de vida distintas. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en el desafío de incorporar la concepción de género en los servicios de salud. Y tener en cuenta una concepción de género en salud interpela a las organizaciones, a la misma función del liderazgo y a las creencias personales. Por eso implica un triple desafío. ¿Qué significa? Que la concepción de género va a estar atravesado por nuestras propias creencias, va a impactar en cómo seamos líderes esas creencias. Y las organizaciones mismas disponen de ciertas prácticas que hacen explícita o implícitamente a un posicionamiento frente a las cuestiones de género. Hay una cuestión fáctica, que es que las mujeres líderes se están expandiendo en todas las áreas de salud. Eso es una cuestión fáctica. Pero lo que cabría preguntarse es, ¿existe una modificación donde se permita incorporarlas desde el lugar de reconocimiento de sus particularidades y capacidades? Bueno, ahí hay un desafío que tiene que ver con esto de incorporar la concepción de género. Y podría decir que incorporar la concepción de género, tanto en lo que tiene que ver con el liderazgo y lo organizacional, pero también con la población hacia la cual se dirigen los servicios de salud. Esto va a implicar de construir modelos jerárquicos patriarcales. La sociedad se está modificando, el rol de la mujer se está modificando. Es más, aunque no aparece en el texto, podríamos pensar que la concepción de género también implica reconocer otras maneras de concebir el género que no es la binaria de hombre-mujer. Otro desafío que, si bien no aparece en el texto, también podría aparecer tanto en los grupos de trabajo como en relación a la población hacia la cual se dirige el servicio. Una nueva realidad social existe. Estamos en una época de mutación, de cambio. Los viejos modelos deben ser deconstruidos. Y en relación al género, el viejo modelo es el modelo jerárquico patriarcal. Hay que pensar de nuevo, reconociendo que hay otras formas de posicionamiento. Por ejemplo, los modelos jerárquicos patriarcales durante milenios pusieron el lugar del poder saber, el lugar de la ciencia, en manos masculinas. El que sabía era el hombre. Por eso es necesario considerar en los procesos de formación, desarrollo y satisfacción laboral el rol de las mujeres. Y acá dice, para que ejerzan el liderazgo desde sus propias características y no desde el tradicional rol de liderazgo masculino. Si las mujeres líderes se están expandiendo en las áreas de salud, una cuestión que va a estar ligada a esta concepción de género es que sean líderes desde su particularidad de mujeres, con los saberes que implican, con los posicionamientos que implica su lugar de mujer. Permitir que las mujeres se incorporen a ciertas áreas para que sean líderes masculinos es no reconocer las posibilidades de la diversidad como riqueza. Y esto es un aspecto que tiene que ser considerado. Hay que deconstruir los modelos jerárquicos patriarcales y generar maneras de estar donde ser hombre, ser mujer o incluso también desde reconocerse desde otras perspectivas que no son las de la lógica binaria hombre-mujer, tengan cabida, tengan posibilidad. Por eso decía, uno de los desafíos del liderazgo es albergar la diferencia, la diversidad. En la diferencia y en la diversidad, por cierto, existe la posibilidad de riqueza. Vamos a detenernos ahora, el mismo texto lo hace,
en contener y retener como un desafío del liderazgo en servicios de salud. Es decir, el líder tiene que ser alguien capaz de contener y a partir de contener, de retener. ¿Por qué? La premisa de la que se parte es la siguiente. Un servicio con calidad implica la generación de curvas de aprendizaje sostenidas en el tiempo, para lo cual es fundamental la retención del personal de enfermería. Un servicio de calidad implica un aprendizaje, un saber que se van generando y desarrollando en el tiempo. Estos aprendizajes que se van realizando son muy valiosos para sostener un servicio de calidad. Es un insumo el aprendizaje de cada uno que, decimos de nuevo, es sostenido en el tiempo. Los conocimientos que se van adquiriendo son un insumo, son un valor. En un servicio de altísima rotación se pierde la capacidad de generar este insumo, este valor, que impacta directamente en un servicio con calidad, de calidad. Por lo tanto, cierta estabilidad en el personal es necesaria para que este personal cada vez actúe en función de conocimientos y aprendizaje generados en el tiempo. Por eso, el liderazgo efectivo, el trabajo en equipo y un seguimiento constructivo al personal de enfermería son factores importantes que influyen en las tasas de retención de enfermeras y ayudan a crear cohesión en el lugar de trabajo. Una vez más, nos encontramos frente a un desafío: contener y retener para que sea posible la generación de estas curvas de aprendizaje sostenidas en el tiempo. Este desafío va a implicar ciertas herramientas, ciertos saberes, ciertos posicionamientos. El liderazgo, la capacidad de liderazgo efectiva es una de ellas. La generación de trabajo en equipo es otra. Un seguimiento constructivo es otra de las cualidades necesarias para generar entornos relativamente estables que permitan un aprendizaje sostenido en el tiempo. Decíamos que una de las capacidades o de las necesidades de un liderazgo efectivo es el saber contener y albergar las diferencias. La diversidad generacional también corresponde a eso. Es un proceso que implica retos y oportunidades. Retos en el sentido de desafíos, oportunidades en el sentido de que albergar la diferencia es albergar también valores y saberes distintos que pueden ser complementarios. Las diferencias intergeneracionales existen en cualquier organización, en cualquier grupo de trabajo, en cualquier equipo. Seguramente haya integrantes que desde su edad corresponden a distintas generaciones. Pero no es una cuestión solamente de edad, sino una cuestión que está ligada a maneras de ver, actuar en el mundo, a supuestos, a saberes, a necesidades, a valores que son distintos. Porque la sociedad fue mutando a una velocidad impactante. Y según la generación, se fue socializado a partir de los valores y prácticas de ese momento social. Y de alguna manera eso queda. Doy como ejemplo una teorización de Bauman que dice que la sociedad, hasta hace 40, 50 años, podía caracterizarse como una sociedad sólida. Sólida en el sentido, por ejemplo, de una previsibilidad de cuestiones que eran para siempre. Casarse para siempre, jubilarse en el mismo trabajo en el que se empezó. Había una cuestión ligada a procesos sostenidos en el tiempo, a estabilidad, que son propios de esa sociedad precisamente sólida. Lo que Bauman sostiene
es que eso fue mutando a una sociedad de la liquidez, donde estos proyectos estables en el tiempo ya no existen. Existe una liquidez que tiene que ver con una flexibilidad y una adecuación a momentos que van variando, que van cambiando. Ya los trabajos no son para siempre. Es mi trabajo hoy. Ya las parejas muchas veces no son para siempre. Es la pareja que se sostiene hoy, mientras el deseo o las ganas de estar juntos existan. Es simplemente un ejemplo. Obviamente, la conceptualización de sociedad sólida, sociedad líquida es muchísimo más amplio, pero para que entendamos cómo, según la generación, se fue formado en distintas prácticas, en distintos valores, y eso va a impactar en un saber hacer, en un posicionamiento, en valores de lo que es el trabajo, de lo que es valioso, de lo que no, de cómo se tiene que hacer, que son diferentes según las generaciones. Diferente no significa que haya uno que sea el adecuado y el otro que no, porque eso sería precisamente no albergar las diferencias. Por eso, la clave para la retención es el desarrollo de políticas y prácticas que se centren en la generación de competencia, utilización de las fortalezas y habilidades que caracterizan a las distintas generaciones en enfermería. Cada generación, por sus particularidades, tiene fortalezas y habilidades que no necesariamente son las mismas. Pero en ellas está la riqueza. La mirada de cada generación tiene algo para enseñar al resto. Es desafío de los líderes, precisamente, unir estas diferencias en una cierta homogeneidad que las albergue, pero va a ser una homogeneidad más rica, porque al albergar las diferencias va a tener más miradas, más saberes, más prácticas. En esta práctica del liderazgo, que implica posicionamientos, saberes, herramientas, frente a los nuevos desafíos, inevitablemente vamos a volver a algunos de los conceptos que ya vinimos trabajando. En este caso, volvemos a la motivación y los motivadores. Según el texto, la calidad percibida de un servicio hospitalario está relacionado con aspectos de motivación, satisfacción laboral y liderazgo, es decir, está estableciendo una interrelación entre la calidad de servicio y aspectos como motivación, satisfacción laboral y el tipo de liderazgo, el liderazgo que se ejerce. Un estudio realizado en el Hospital Mario Muñoz Monroy determinó que la motivación laboral es la variable que mayor correlación tiene con la calidad de servicio. Esto es interesante. La motivación en este estudio aparecería como la variable, es decir, como aquel aspecto que mayor impacto tiene en la calidad de servicio. Lo cual, si uno piensa, es bastante congruente, bastante lógico. Las personas motivadas, las personas con ganas, asumen mayor compromiso, ponen más de sí. La motivación, acuérdense, es esa energía que nos conduce a metas. La existencia de esa energía hace que las personas se conduzcan a esas metas y esas metas van a redundar en una mayor calidad de servicio. Con lo cual es interesante pensar esto. La motivación es la variable que mayor correlación tiene con la calidad de servicio. Por otro lado, en otros estudios existe una relación directa entre liderazgo, satisfacción laboral, que también vinimos desarrollando y que también es interesante pensar. Las maneras de ejercer el liderazgo, las herramientas, los posicionamientos del liderazgo impactan directamente en la satisfacción. Y dice que esta relación directa entre liderazgo y satisfacción laboral es consecuencia de la utilización de estrategias de motivación. La capacidad de motivar del líder va a generar como consecuencia una satisfacción laboral. Si bien ya lo habíamos visto, no está de más seguir pensando en estas herramientas y sobre todo en la importancia de ellas a partir del impacto.
en la calidad y satisfacción laboral y también en la calidad de servicio. Otro de los conceptos que ya habíamos visto y que aparecen o se retoman en este texto desde las necesidades de liderazgo frente a los desafíos actuales es lo que hace el liderazgo transformacional como desafío para mejorar la calidad. ¿Qué se sostiene en el texto? Que en el ámbito de la enfermería se ha estudiado y demostrado que el liderazgo transformacional ejercido por gerentes y jefes de servicio tiene un gran efecto sobre el nivel de satisfacción laboral de los enfermeros. Hay algo en el estilo del liderazgo transformacional que genera un efecto directo en la satisfacción laboral de los enfermeros. Que este impacto de este estilo de liderazgo se ve reflejado en la estabilidad laboral, acuérdense, la necesidad de retener y contener, en la motivación como la fuerza que genera acción y conducta y que va a redundar en la calidad de servicio, y la intención de permanecer en la institución. Como decíamos, satisfacción, estabilidad, motivación tienen que ver con calidad de servicios y el bienestar psíquico del equipo. Otra de las razones por las cuales no es un tema menor esto. Ya habíamos visto el liderazgo transformacional como un liderazgo que retoma muchísimas de las cualidades del liderazgo democrático, de este liderazgo que alberga, que escucha, que incorpora, que genera consensos, que tiene la cualidad, aparte, de generar procesos de transformación como procesos de mejora. Más allá de que acá aparece el liderazgo transformacional como un desafío para mejorar la calidad, es importante mencionar una vez más que el liderazgo transformacional es un liderazgo deseable, con resultados óptimos, pero que hay circunstancias que deben ser resueltas desde otros modelos de liderazgo, lo cual no implica que no sea deseable que en la mayoría de las circunstancias el estilo de liderazgo sea el transformacional. Hasta aquí llegamos entonces con el texto. A modo de conclusión del texto y para seguir pensando en este camino que están recorriendo, se dice que, como se fue demostrando, los atributos esenciales de un buen liderazgo de los mandos intermedios favorecen la construcción de una cultura organizacional con respeto, el valor del reconocimiento y el trabajo en equipo, así como la comunicación efectiva y la flexibilidad. Decíamos, fuimos viendo en el texto, que el liderazgo tiene un impacto directo en lo organizacional. Por ende, favorecen la construcción de una cultura organizacional. Y un liderazgo que fomente estos valores va a hacer que la cultura organizacional tenga que ver con el respeto, el valor del reconocimiento y el trabajo en equipo, así como con la comunicación efectiva y la flexibilidad. Este impacto va a derivar en que la cultura organizacional incorpore estos valores. El reto para los servicios de salud está en ampliar el conocimiento y potenciar el liderazgo como factor clave de la gestión para la prestación de los servicios de salud con altos estándares de calidad. El texto, en varias partes, como habrán observado cuando lo leyeron, hace mención o destaca muchísimo la importancia de educación y formación para la generación de líderes que tengan las herramientas para estar preparados frente a estos nuevos desafíos, acompañar estos cambios necesarios. Por eso es necesario ampliar el conocimiento y potenciar el liderazgo. Potenciar el liderazgo en el sentido de reconocimiento y apoyo como factor clave de la gestión para la prestación de los servicios de salud con altos estándares de calidad. La calidad del servicio va a estar ligada a todas estas cuestiones. Volvemos a decir, liderazgo tiene un impacto favorable no solo a nivel organizacional, sino que en calidad de servicios también. Por supuesto, ambas dimensiones están relacionadas entre sí.